Ok, ahora sí, ya estamos listos. Bienvenidos todos y todas a esta semana número 2 del módulo 5, procesos industriales. Quiero comentarles que para el día de hoy, aparte de la clase, voy a asignarles como un adicional, después de finalizada la clase, que puedan observar dos videos que ya están habilitados, dicho sea de paso, en plataforma. Estos videos les van a permitir ampliar algunos detalles de los temas que hoy voy a explicar para que por favor lo tomen en cuenta. Ok, bien. Hoy vamos a hablar sobre los diagramas. Este es un temita bastante, llamémoslo así, popular, ¿verdad? En el ámbito de calidad. Y es una forma de resumir un procedimiento, pero haciéndolo a través del uso de simbologías o formas y muy poquito texto. Ahora, vamos a conocer al menos 5 razones por las que los diagramas son indispensables en la industria, o sea, por qué tenemos que utilizarlos o por qué es tan común que estos se utilicen. Número 1, permiten entender el flujo real de un proceso porque muestran qué se hace, en qué orden se debe hacer y dónde hay inspecciones, transportes o esperas. También son la base para la mejora continua. ¿Por qué? Porque en la industria, específicamente en la médica, que es lo que a nosotros nos interesa, los diagramas permiten detectar pasos innecesarios, reducir tiempos muertos y minimizar riesgos y errores. La tercera razón es porque aseguran la calidad y el cumplimiento normativo en procesos industriales que están regulados prácticamente en la industria médica, todo está regulado. Y esto pues obviamente nos permite definir con claridad cada paso que debe seguirse, cada inspección va a quedar muy clara y también se puede conocer la trazabilidad del proceso que está documentándose. Como cuarta razón, los diagramas facilitan la capacidad del personal, la capacitación del personal, bien sea un operario, un técnico o un inspector. Las personas van a aprender mucho más rápido a través de un diagrama que leyendo un texto, ¿verdad? Muy largo. Se va a entender el impacto que tienen sus tareas en el producto final porque se puede visualizar claramente en el diagrama y además se reducen los errores humanos y los reprocesos. Y como última razón, los diagramas son la base para otros documentos industriales. A partir de un diagrama se crean procedimientos operativos estándar o los SOP, también las instrucciones de trabajo, los planes de control y se pueden realizar análisis de riesgos. Así que definitivamente los diagramas son muy funcionales. Ahora, a veces vale la pena, ¿verdad?, observar con detenimiento o comparar cómo resulta la manera en que podemos ampliar o detallar un proceso usando solo texto y cómo lo podremos hacer utilizando un diagrama. Entonces quiero que observen ahí en la pantalla al lado izquierdo, ustedes tienen de una forma muy puntual, aquí no está tan ampliado o tan detallado, ¿verdad?, como en la práctica se hace. Esto es meramente como una forma muy práctica de entender la diferencia, pero al lado izquierdo tenemos una descripción de los 10 pasos que hay que seguir para la fabricación de un dispositivo médico. Y ese mismo procedimiento está también visualizado a la derecha, pero a través del uso de un diagrama. Entonces, podemos ver que visualmente tiende a ser más atractivo, atrae más la atención, las personas prestan mayor interés en comprender un procedimiento a través de un diagrama de flujo que a través de un texto. De hecho, para los que no les gusta leer, ¿verdad?, que tristemente viene a ser casi que
una situación bastante común en las últimas generaciones que no les gusta leer, el hecho de trabajar con diagramas viene a resolver un poco ese particular. Ahora, no digo que es que ya no se pueda escribir o que ya no se pueda definir un procedimiento con texto. No, eso siempre va a ocurrir, pero es muy común que acompañado a esa descripción textual se utilicen también como un reforzamiento los diagramas. Eso va a generar mayor claridad en el proceso. A veces pues las personas, algunas personas cuando leen mucho texto se pierden, ¿verdad? Y dicen, ay puchica, perdí el hilo de qué es lo que estaba leyendo, de qué era lo que estaba hablando el último, la última línea, qué sé yo, y se tienen que estar devolviendo. Mientras que con el diagrama funcionalmente es más práctico trabajar. Ahora, con respecto, ¿verdad?, a la fabricación de un catéter, que es el ejemplo que aquí está desarrollado, el proceso industrial a grandes rasgos es cortar, ensamblar, limpiar y esterilizar. El diagrama de proceso nos va a mostrar dónde se inspecciona, dónde se controla la calidad, dónde hay riesgo para el paciente. O sea que sin el diagrama no hay un control real del proceso. Por eso decía que se complementan, ¿verdad? Y que para algunas personas de pronto van a decir, bueno, profe, vieras que yo aprendo mejor con el texto, o sea, con la estructura que tenemos a la derecha. Pero igualmente el diagrama nos va a complementar, nos va a generar un mapa, digámoslo así, ¿verdad? Un mapa general del proceso, y esto también puede mejorar el entendimiento, la comprensión del mismo. ¿Ok? Perdón. Quisiera saber si hasta acá se comprende entonces qué es un diagrama, su función, su razón de ser, o hay alguna duda. Gracias a los que están confirmando que tienen claro el proceso. Ok, excelente. Muchísimas gracias ahí por confirmar para que nos quede de evidencia en la grabación. Les decía al inicio entonces que los diagramas trabajan con simbologías. Vamos a conocer algunas, porque dicho sea de paso, esto viene a ser casi como llamémoslo como un lenguaje, ¿verdad? Y el lenguaje pues no es solo una, dos o tres figuras, son bastantes figuras. Esto va a depender pues de qué tan expertos o qué tan complejo sea el procedimiento, perdón, que queremos detallar en el diagrama. Vamos a conocer entonces las principales figuras o simbologías, pero repito, no son las únicas. Si ustedes se ponen a investigar un poquito más a fondo, van a encontrar muchísima más información y muchísimas otras simbologías igualmente funcionales. Ahí, a grandes rasgos, vemos las más utilizadas, nada fuera de este mundo. Vemos ahí un círculo, vemos triángulos, vemos cuadrados, flechas, entre otros. ¿Ok? Y cada una de estas simbologías significa o representa una actividad. Vamos a ampliar a continuación. Ok, ahí en primera instancia entonces tenemos un círculo. Este círculo, dicho sea de paso, quiero que lo entendamos como un círculo grande, porque también se utiliza un círculo que es más pequeñito y tiene otro significado. Más adelante vamos a verlo. Este símbolo se va a utilizar cuando dentro del procedimiento queremos representar una tarea o una acción que es una operación. Entonces, esta simbología va a representar etapas principales de un proceso. Cuando, por ejemplo, nosotros en el proceso ocupamos crear, cambiar o agregar algo. Entonces, cuando sea ese el escenario, utilizaremos el círculo. Ejemplos, otros ejemplos donde podemos también trabajar este elemento. Cuando hay que cortar un tubo, por ejemplo, cuando hay que ensamblar un conector, cuando hay que conformar algo, embutir algo, montar algo o desmontar algo.
Luego tenemos la flecha. Esta es una flecha y también hago la aclaración, llamémoslo de alguna manera como una flecha gordita, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que hay otros tipos de flechas que tienen otra función, pero son flechas delgaditas, flaquitas, o sea que solamente es la línea horizontal, vertical, ¿verdad? Tal cual, una línea plana y la punta de flecha. Entonces no quiero que se confunda. Esta, repito, que vemos en pantalla significa transporte. Entonces, si dentro del procedimiento hay que mover un producto, un material de un lugar a otro, eso es transportar, vamos a utilizar este elemento para representar esa actividad. Ejemplo, cuando hay que llevar piezas del área de corte al área de ensamble. Muy importante recalcar, olvidé mencionarlo al principio. Dentro de estos símbolos, o sea, los símbolos, llamémoslo así, no son mudos, no pueden ser mudos. ¿Qué quiero decir? Que adentro del símbolo tenemos que escribir alguna palabrita o una frase muy puntual de lo que se está generando, ¿verdad? En ese punto del proceso. Más adelante vamos a ver un ejemplo completito, repito, para que eso tenga más sentido. Luego tenemos el triángulo invertido, porque también hay un triángulo pues, que se utiliza de forma o de una posición, llamémoslo así, normal. Este es invertido y se utiliza cuando queremos hacer referencia a almacenar. O cuando algo, un producto, ¿verdad? Por ejemplo, debe permanecer en un sitio sin ser trabajado y que está a la espera de que se genere una acción posterior. Ahora, el almacenaje en este punto puede ser pensado como una actividad temporal o permanente. Importante recalcar entonces que cuando el producto esté detenido sin que sufra ninguna transformación o cambio, utilizaríamos este símbolo. Por ejemplo, cuando los catéteres entran en cuarentena antes de una inspección final, este sería el elemento a utilizar para representar esa actividad. Luego tenemos este otro símbolo que se utiliza para representar una demora y es cuando se generan condiciones que no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Esto puede ser algo evitable o inevitable. En otras palabras, podríamos decir que cuando hacemos referencia a tiempos muertos, donde no se genera ningún valor al proceso, entonces usamos esta simbología. Por ejemplo, cuando se está a la espera de la aprobación de calidad, ¿verdad? En el proceso, hasta que calidad no dé el visto bueno, no se puede continuar con la siguiente etapa. Luego tenemos el cuadrado, que se utiliza para hacer referencia a la inspección y se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad, sin que estos sufran ningún cambio. Por ejemplo, la inspección dimensional del catéter. Luego tenemos el símbolo de decisión y aquí mucha atención. Este es un rombo, ¿verdad? Y este siempre, 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 siempre va a estar acompañado de un sí y de un no, como vemos ahí en la imagen. Ese sí y ese no puede estar colocado en cualquiera de las puntas, llamémoslo así, del rombo. O sea, no es que obligatoriamente el sí tenga que estar a la derecha y el no tenga que estar abajo, no. Lo podemos colocar en cualquiera, pero siempre tienen que estar presentes ambas. Porque como es una decisión, nos va a permitir entender qué pasa si algo sí se genera o si algo no se genera. Y ahí se va o se continúa con la alimentación o la fabricación de este elemento. Otro elemento también que olvidé mencionar acá es que dentro de ese rombo hay que colocar una pregunta. Siempre se va a colocar una pregunta con sus símbolos de pregunta al inicio y al final.
Por ejemplo, el producto fue autorizado por calidad. Y entonces de ahí es donde tiene sentido ese sí y ese no. Si la respuesta en el proceso es sí, pues ahí se continuaría leyendo lo que se observará, ¿verdad? En dirección a ese sí. Y si la respuesta es un no, pues se generaría otro proceso, pero en dirección a la flecha que señala el no. Luego tenemos el proceso. En el proceso o subproceso, como vemos ahí, permítame un momentito. Yo no sé por qué se levantaron. Ok. En el proceso es cuando se genera una operación, se altera algo, se transfiere o se elimina algo. Y como vemos es un rectángulo. Cuando hablamos de un subproceso, o sea, algo que se alimenta de un proceso primario, es el mismo rectángulo, pero se le adicionan esas líneas paralelas, llamémoslo así, ¿verdad? A los lados. Luego tenemos las operaciones combinadas. Este es un ejemplo, no es el único. Aquí tenemos círculo y cuadrado. Pero podríamos estar mezclando perfectamente cualquiera de las simbologías anteriores. Y aquí se utilizaría, ¿verdad? Cuando ambas actividades deben llevarse a cabo por un mismo operario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer las simbologías separadas, se mezclan, como vemos ahí en pantalla. También tenemos este otro símbolo que yo digamos que lo identifico como si fuera una, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre, qué pena. Como si fuera un tipo de cilindro, ¿verdad? Pero este cilindro pues tiene estos extremos redondeados. En este caso, siempre todo diagrama va a empezar por regla general con esta simbología y dentro de esta simbología se va a colocar la palabra inicio y cuando ya hemos terminado de construir el diagrama, también cerramos con un símbolo igual, solo que colocamos dentro de este la palabra fin. Esto va a guiar a la persona que lo va a leer, lo va a interpretar acerca de dónde empieza y dónde termina. También tenemos el romboide, que se utiliza para entradas o salidas de materiales o de información, pueden ser datos también, que se generan o salen de un proceso, por ejemplo, órdenes de producción o resultados de pruebas. También tenemos este otro símbolo para referirnos a los documentos. Cuando solamente es uno, el que se ve el de arriba, ¿verdad? Solamente es un documento. Cuando se utiliza el de abajo es porque hay que consultar varios. Aquí puede ser visto desde dos puntos de vista, que el proceso obligue al operario a generar, por ejemplo, un documento o un registro, o que deba consultar alguno. Como un ejemplo particular, puede ser hojas de lote o registros de esterilización. Este es un cilindro, a diferencia del que mencionaba antes para el inicio y el fin, pues este es, llamémoslo así, hueco, ¿verdad? Tiene esta otra manera o forma y se utiliza cuando necesitamos alimentar bases de datos, ¿verdad? Cuando hay que completar o rellenar alguna aplicación o algún elemento electrónico, ¿verdad? Con información de la operación. Entonces, esta sería la simbología a utilizar para referirnos a esa tarea o actividad. Aquí tenemos el triángulo con posición normal. Se utiliza para referirnos a la acción de sostener algo. Se usa muchísimo en los diagramas bimanuales.
para hacer referencia cuando una mano, por ejemplo, debe sostener alguna pieza en un tiempo determinado. Y aquí en este caso, tal vez se requiere de la aprobación del supervisor de calidad. Y estas son las flechas que también hace un ratito les explicaba, les decía que no se confunda con la flecha que vimos al principio de transporte. Estas otras flechas se conocen como conectores. Otro dato importante de los diagramas es que absolutamente todos los símbolos siempre van a estar acompañados de conectores. Veámoslo desde el punto de vista que ningún símbolo puede quedar como flotando o en el aire, sino que todos tienen que estar unidos, ¿verdad? Con este tipo de flechas para guiar al lector acerca de cómo ir avanzando en su lectura o interpretación. ¿Ok? ¿Hay alguna preguntita hasta acá, jóvenes? Ok, gracias por confirmar que está clarito. ¿Hay alguien acá que ya alguna vez ha tenido la experiencia de trabajar con diagramas, o sea, usándolos, viéndolos? Si me ayudan con un dedito arriba para confirmar. Ok, Freddy sí. Ok, parece que solo Freddy por el momento. Previamente a esta clase, digamos a excepción de Freddy, ¿alguno de ustedes habían visto un diagrama antes en algún libro, alguna copia? ¿O es la primera vez que ven este elemento? ¿No lo habían visto, chiquillos, chicas? Ok, Jason sí lo había visto previamente. Ok, excelente. Ahora, ok, Andrea dice que no ha tenido la experiencia anterior. Ok. ¿Alguien acá, una última pregunta, ha participado en la elaboración de un diagrama? Si la respuesta es no, me ayudan con un dedito abajo. Si la respuesta es sí, con un dedito arriba. Repito la pregunta, ¿alguien aquí ha participado en la elaboración de un diagrama? Ok, bueno, ve ahí los 3 compañeros que dicen que no. 4 compañeros. Ok, está bien, excelente. 5 compañeros. Bueno, comentarles que es bastante entretenido, esa es la palabra, entretenido hacer diagramas. Uno pues cuando no tiene la experiencia empieza con cosas muy básicas, muy sencillitas, como para ir encontrándole el sentido al proceso o a la dinámica más bien de fabricación. Y conforme va practicando puede ir ya generando diagramas un poco más complejos o más elaborados, ¿verdad? Ya para temas operativos. Pero verdaderamente es bastante particular participar en la elaboración de este tipo de instrumentos. Ahora bien, les dije al principio que en la clase de hoy, abajo del material que estoy proyectando, ustedes van a encontrar 2 videos. Mira, no, ahorita habilito este que lo tengo escondido, se me olvidó habilitarlo. Ya les muestro. Van a ver este videíto que les va a mostrar cómo pueden ustedes confeccionar un diagrama usando Word. Son videos cortos para que no se me vayan ahí como a estresar algunos cuando dicen, uy, qué pereza ver un video. No son largos, son cortitos. Y también está este otro video, pero utilizando una herramienta que se llama Visio. Ahora, les aclaro, es muy probable, ¿verdad? Y me atrevo a decir que el 99% de ustedes va a tener acceso al Word, o sea que el primer video van a poder utilizarlo o aprovecharlo, pero muy pocos van a tener acceso a Visio, que es otro paquete de Office. Lo que pasa es que es de paga. ¿Por qué lo comparto acá? Porque en las empresas casi su mayoría sí compran la licencia de este paquete. Entonces, el día de mañana, si alguien tuviera la oportunidad de confeccionar un diagrama y la empresa tiene Visio, pues ojalá pueda aprovechar también esa herramienta. Y pues nunca va a quedar de más tener ese extra o ese conocimiento adicional, ¿verdad? En caso de que tuvieran pues que aprovechar el recurso. Bien, siguiendo entonces con el material de hoy, vamos a conocer 5 tipos de diagramas.
Todos ellos, en general, comparten el uso de simbologías. Los símbolos que nosotros acabamos de ver no los utilizan todos estos diagramas que vamos a ver. Cada uno pues tiene su forma, pero a fin de cuentas usan formas geométricas o simbologías para sustituir ese exceso de palabras. Y al final, cualquiera que sea el diagrama, lo que hace es facilitar el entendimiento de cómo se ejecuta un procedimiento. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a conocer estos 5. Empezamos por este diagrama de procesos productivos. Así se ve un diagrama de procesos productivos. Casi que se ve como un esquemita, ¿verdad? Común y corriente. En este caso es para la fabricación de un catéter estéril desechable, donde vienen las diferentes etapas del proceso en un orden específico, ¿verdad? En este caso solamente se están utilizando el rectángulo para identificar la etapa y las flechas para identificar el flujo del proceso. Ahora, ¿qué es este tipo de diagrama? Bueno, son representaciones gráficas que van a mostrar el paso a paso de cómo se transforma un producto desde la materia prima hasta el producto final utilizando símbolos para representar operaciones, inspecciones, transporte o almacenamiento. Y así se visualiza el flujo del proceso de manera que se vea ordenada y comprensible. ¿Para qué sirve este tipo de diagrama? Para entender el proceso completo y cómo se relaciona con sus etapas, para identificar fallas, desperdicios o cuellos de botella, para mejorar la eficiencia y la productividad, para estandarizar procesos, que es algo importantísimo en industria médica, para cumplir requisitos de calidad y normativas como la ISO 13485 que ya conocemos, para capacitar al personal de una forma clara y visual. Y obviamente en industria médica estos son claves porque ayudan a asegurar la trazabilidad, la seguridad del producto y el control de calidad. Algunas actividades que se representan con símbolos en este tipo de diagrama son las que vemos ahí. Estas actividades se clasifican en 2 categorías. Los símbolos complementarios que tenemos a la izquierda en color celeste y los símbolos básicos en color amarillo a la derecha. Muchos de estos ya los observamos con los símbolos que vimos hace un ratito. Ahora, ¿cómo se relaciona este tipo de diagramas con los procesos industriales? Bueno, los diagramas de procesos son la representación visual de los procesos industriales. En otras palabras, no se puede gestionar, mejorar ni controlar un proceso industrial si no está primero diagramado. Los procesos industriales se ejecutan. Los diagramas de procesos nos muestran y nos explican cómo se hace, ¿verdad? En otras palabras, el proceso industrial es lo que ocurre en la planta. El diagrama de proceso es cómo se documenta, cómo se analiza y cómo se mejora ese proceso. Este es otro ejemplo. Bueno, más bien es el mismo ejemplo, ¿verdad? Que vimos al principio. En pocas palabras, entonces podemos resumir que el diagrama de procesos productivos representa todas las actividades de un proceso industrial usando simbología estándar. ¿Y qué es lo que nos muestra? El flujo del producto, las actividades con y sin valor agregado, los puntos de control. Ahora, ¿cuándo podemos aplicarlo? Pues cuando nos interese analizar o mejorar procesos industriales, en estudios de productividad, de calidad y de Lean, y también cuando estamos frente a los procesos de la industria médica, pues que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, el segundo diagrama se llama diagrama de proceso de operación. Y se ve así, o podría verse así. Aclaro que la forma, la estructura, el orden, ¿verdad? O el diseño de los diferentes diagramas que vemos hoy no están escritos en piedra. Cada empresa, cada departamento de calidad, dependiendo de su conocimiento, su preparación, va a generar, ¿verdad? Su propio formato. Pero por lo menos aquí conoceremos o estamos conociendo una forma universal o generalizada de cómo se elaboran.
En este caso vemos que se utilizan dos símbolos, el círculo y el cuadrado, operación e inspección, que ya habíamos visto. Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado, y describe la entrada de todos los componentes y los subensambles al ensamble principal. Muestra detalle de ajustes, tolerancias y especificaciones a simple vista. Los usos, bueno, indica el flujo general de los componentes de un producto y cómo cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada. El diagrama en sí es una distribución de planta ideal. Desarrollan nuevas distribuciones y mejoran las existencias y es útil al promover y explicar el método propuesto. Aquí el mismo ejemplo para que veamos cómo se podrían confeccionar. El diagrama de procesos de operación o DPO son una versión simplificada del diagrama de procesos productivos. ¿Qué es lo que muestra? Solo las operaciones y las inspecciones. No incluye transportes, ni demoras, ni almacenaje. ¿Para qué sirve? Pues para analizar cómo se transforma el producto y para enfocarse en el valor agregado. ¿Cuándo se puede aplicar? Cuando se quiere estudiar cómo se fabrica el producto y para análisis técnicos y de manufactura. Deseo además aclarar antes de continuar con estos otros diagramas que al puro final les voy a facilitar una tablita comparativa de los 5 tipos de diagramas para que les quede de forma más, digamos que clara, ¿verdad? La diferencia de los diagramas. De pronto a veces dicen, ay, es que ese se parece mucho a la anterior. Y entonces para evitar entrar en esos dilemas. El diagrama de flujo de procesos es el tercero. Igualmente, ¿verdad? Aquí observamos diferentes usos de simbologías. Esta es una secuencia gráfica de todas las operaciones, los transportes, inspecciones, esperas y almacenajes que ocurren dentro del proceso. Proporciona una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso, ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales, disminuye las esperas, estudia las operaciones y otras actividades, permite comparar métodos y eliminar tiempos improductivos. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad?, adicionales de este tipo de diagrama. Estos pueden ser confeccionados como en formato tipo tabla, ¿verdad? Como vemos ahí, o pues en una hoja, llamémoslo así, o un elemento totalmente en blanco donde solo se van a observar las simbologías unidas, ¿verdad? Y guiadas por flechas. El diagrama de flujo de procesos representa la secuencia lógica de actividades combinando acciones productivas y administrativas. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, el uso de rectángulos, rombos y flechas, y puede incluirse también el de decisiones. ¿Cuándo se puede aplicar? Para documentar procedimientos, para procesos productivos y administrativos y para manuales y auditorías. El diagrama de flujo, el número 4, es bastante funcional, el más utilizado, ¿verdad?, en términos generales, y se ve así como vemos en pantalla. Observen de forma ahí generalizada el uso de los diferentes símbolos que ya vimos al principio, donde está el inicio, donde está el fin, donde está la utilización de flechas para guiar la lectura y la comprensión del proceso, donde cada forma representa un proceso, una decisión, una entrada, etc. El diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía y procesos industriales, que es el área específica de industria médica. Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operaciones de los componentes en un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control general. El propósito de este diagrama es modelar un proceso de flujo de trabajo o workflow. También en este particular, una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz, y una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica.
Aquí otros ejemplos para este tipo de diagrama de flujo o flujograma. También a veces en algunas literaturas encontramos el término fluxograma con X, pero a fin de cuentas son sinónimos. Aquí hago la salvedad, estos diagramas o este diagrama en particular puede ser elaborado con una distribución, digámoslo así, horizontal, como vemos en el primero de la izquierda, perdón, ¿verdad? Tiene como una forma, una colocación de los símbolos a lo largo en forma horizontal, mientras que también se puede confeccionar como el de la derecha, que es hacia abajo en vertical. No hay una regla, ¿verdad? Para definir cuál usar, si el horizontal o el vertical, mucho va a depender del tipo de procedimiento, del gusto de quien lo está elaborando, ¿verdad? Y de cómo organice el espacio donde lo está generando. Este diagrama es el más general y el más visual. Muestra pasos del proceso, decisiones, entradas y salidas. ¿Y cómo se diferencia con el anterior? Pues que este prácticamente es lo mismo, perdón, el anterior es prácticamente lo mismo, pero el flujograma es mucho más simple y explicativo. ¿Cuándo se puede utilizar o aplicar? En capacitaciones, en explicaciones rápidas o en procesos administrativos o básicos. Y tenemos el último, el diagrama bimanual. ¿Verdad? Es muy interesante porque lo que permite es establecer los movimientos que realizan las dos manos de un operario. Como vemos ahí en la imagen, tenemos unas columnas donde se establecen los movimientos de mano izquierda y otras para la mano derecha, con sus simbologías y con su actividad asignada, ¿verdad?, a la simbología. El diagrama bimanual muestra los movimientos hechos por la mano izquierda y derecha y cómo se relacionan en ambas. Sirve para estudiar las operaciones repetidas o repetitivas y las inspecciones vienen a ser operaciones. Estos permiten llegar a conocer a fondo los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento en sí y en relación a los demás. Se aplica a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración a máquina y trabajos de oficina y se logran economías considerables y se logra disminuir la cantidad de movimientos. Esto es interesantísimo porque resulta que para construir o confeccionar un diagrama bimanual, prácticamente lo que se debe hacer es poner a un operario, ¿verdad?, a realizar una tarea, bueno, un procedimiento, perdón. Generalmente se va a grabar y se toma nota, ¿verdad?, de todos los movimientos. Se lleva inclusive el control de cuántos segundos o minutos se demora en hacer todos los movimientos y las tareas que ejecuta el operario. Y se va a ir registrando, ¿verdad?, el orden de los pasos. En algunos momentos del procedimiento va a haber una mano que va a estar, llamémoslo así, desocupada. En otros van a estar ambas en movimiento sincronizado. Y todo esto debe permitir a la persona que lo está elaborando tomar todo el detalle de esos movimientos. ¿Para qué se hace esto? Para que los operarios realicen los mismos movimientos y con el mismo tiempo. Aquí ya se entra de verdad en la eliminación de que es que Pedrito lo hace más rápido que Juanita. Estos otros ejemplos, ¿verdad?, que vemos ahí, que pueden ser también utilizados como una base para entender el cómo se realiza. Por ejemplo, en este de la derecha se observa inclusive una columna de tiempo en segundos, ¿verdad? Estos numeritos que vemos aquí son los segundos que se demora, por ejemplo, la mano izquierda y en esta otra la mano derecha en hacer las diferentes tareas que vienen ahí descritas en esa tablita. Este diagrama muestra entonces esos movimientos de las dos manos durante una operación, permite analizar movimientos simultáneos, tiempos muertos y también la ergonomía, porque a veces hay desgastes, ¿verdad?, innecesarios, tal vez en algunos dedos, en la muñeca, en el brazo, en el antebrazo, que podrían ser corregidos por un movimiento mejor definido. ¿Cuándo se aplica?
para mejorar métodos de trabajo en estaciones manuales y para reducir la fatiga y los tiempos muertos. Dicen por ahí que un diagrama es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de un proceso y a partir de ahí mejorarlo. Acá pues tenemos un pequeño elemento o tipografía de los diferentes diagramas que acabamos de abordar, pero estos yo los coloqué de forma separada, ¿verdad? En cada uno de los elementos ya explicados. Esta es la tablita que les decía para que evitemos cualquier confusión, donde vamos a ver lo que representan y cuál sería el uso principal de cada uno de esos diagramas que acabamos de abordar. En el primer caso, el diagrama de procesos productivos representa las etapas generales de fabricación y comprende un proceso completo. En el caso del diagrama de proceso de operación, representa operaciones e inspecciones y analiza el proceso productivo. En el caso de los diagramas de flujo de procesos, representa operaciones, inspecciones, transporte, esperas y almacenamientos. Detecta desperdicios y oportunidades de mejora. En el caso del diagrama de flujo o flujograma, representa la secuencia lógica con decisiones, y esto es un poco más detallado. Y el uso principal es documentar procedimientos y procesos. Y por último, el diagrama bimanual representa los movimientos de ambas manos del operario y se utiliza para mejorar los métodos de trabajo y ergonomía. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos 5 es el más utilizado? Eso yo lo dije hace un ratito. ¿Cuál era? ¿Quién me dice cuál era el más utilizado? Pueden escribir en el chat o utilizar el micrófono para participar. Repito la pregunta, ¿cuál de los 5 es el más utilizado? Diagrama de flujo, exactamente, Freddy, o también conocido como flujograma o fluxograma, ¿verdad? Excelente. Aquí igualmente tenemos otra tablita donde podemos encontrar otras pequeñas diferencias de esos 5 diagramas. Por ejemplo, utiliza simbología estandarizada. Bueno, el primero no necesariamente, el segundo, tercero y cuarto sí, y el bimanual lo hace de forma parcial. ¿Cuáles son los símbolos principales en el caso del diagrama de procesos productivos? Bloques o rectángulos unidos con flechas. En el caso del diagrama de procesos de operación, solamente utiliza generalmente el círculo, que es para operaciones, y el cuadrado, que es para inspecciones. En el caso del diagrama de flujo de procesos, utiliza la simbología para operación, inspección, transporte, esperas o demoras y almacenamiento. En el caso del diagrama de flujo, utiliza prácticamente todos, ¿verdad? El óvalo, rectángulo, rombo, paralelograma y flechas. Y el bimanual se representa a través de una tabla de movimientos sincronizados de ambas manos. Vimos antes un ejemplo, ¿verdad? Para indicar las operaciones transporte o esperas. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Algún comentario o aporte? Ok. Ahora, terminamos con esto. Perdón. ¿Cómo saber cuál aplicar? Bueno, haciéndonos unas preguntitas muy sencillitas, vamos a poder elegir correctamente cuál diagrama usar. Por ejemplo, quiero analizar el proceso completo. Si la respuesta es sí, vamos a hacer un diagrama de procesos productivos. Si lo que quiero es estudiar cómo se fabrica algo, vamos a hacer un diagrama de proceso de operación. Si lo que quiero es documentar un procedimiento, vamos a hacer un diagrama de flujo de procesos. Si lo que quiero es explicar o capacitar a alguien sobre un tema, voy a usar el flujograma. Y si lo que quiero es mejorar movimientos del operario, voy a hacer un diagrama bimanual. ¿Queda claro, chicos, chicas?
Excelente, muy bien. Perfecto. Por acá les decía, recuerden que tenemos entonces los dos videitos. Este ya casi lo voy a habilitar, que omití hacerlo. Ya se los voy a habilitar para que por favor tomen su ratito y los puedan observar. Ojalá puedan tomar nota. Y el examen aquí también está disponible ya con la fecha y hora de cierre, como ya ustedes están acostumbrados a trabajar. Si todo está clarito, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues esta sería la clase de hoy. Agradecerles el tiempo que dedican a la clase en vivo. Saludos a los que ven la grabación en diferido. Dios mediante, pues nos veríamos la próxima semana. Que tengan una feliz noche. Buenas noches.